se llama Las Trompetas, ¿no? Y me están haciendo comentarios de algunos grupos que les ha parecido interesante. Estamos aquí en comunidad tratando de comprender todas las cosas que Dios nos quiere revelar a través de este libro dirigido a la iglesia, ¿no? Voy a recordar un poquito Apocalipsis 1:6, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice Juan? Que es toda la obra de Jesucristo. ¿Qué es lo que la consecuencia de la obra de Jesucristo? Apocalipsis 1:6 dice: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Entonces, toda la obra de Jesús, las cosas que sucedieron antes, han sido para que la iglesia, que es el tiempo actual, estamos en la era de la iglesia, en el tiempo de la gracia, seamos un reino de sacerdotes al servicio de Dios. Y recordemos que parte de las labores sacerdotales son, pues, mecer el incienso delante del tabernáculo, ¿no es cierto? Y eso lo hemos visto el año pasado, desde el tabernáculo en la tierra. ¿Se acuerdan? En medio de Israel, su nación, Dios le plació vivir en medio de ellos. Entonces, este incienso, dice la palabra, sube como olor grato para el Señor. Por supuesto que olor grato es cuando es de un corazón que es dispuesto a Él y que le pertenece, ¿no es cierto? Ahora, vemos en nuestro estudio cómo todo esto representa las oraciones de su pueblo santo, que algunas veces son un clamor, ¿no es cierto? Otras es interceder, sobre todo por nuestra descendencia, por los nuestros. Otras veces son de gratitud, de alabanza, de adoración, de gozo, de confesión, ¿no? Muchos tipos de oración. La semana pasada hicimos un breve análisis del Padre Nuestro, que es el modelo de oración que Dios les enseñó cuando sus discípulos les dijeron: Señor, enséñanos a orar. Porque ellos lo veían orar a Él, veían su total necesidad de apartarse un rato del quilombo en la tierra para ir a los lugares celestiales y de alabar a su Padre y decir que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, aquí en la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esta oración? Reconocemos a ese Dios todopoderoso como nuestro, ¿cómo empieza? Padre nuestro, como nuestro Padre, ¿no es cierto? ¿Y para qué? Para adorarle, para alabarle, para traer el ámbito del reino aquí en la tierra. Pero tú te has puesto a pensar todos los motivos por los que oramos los creyentes aquí en la tierra. En estos últimos tiempos, no estamos orando por el Perú. No hay que desanimarnos, porque todas estas cosas que vemos y que nos asquean, ¿ya? Son necesarias, y lo que sí tenemos que pedirle al Señor es que esto vaya a profundo, ¿no? Porque necesitamos un nuevo tipo de autoridades que por lo menos sean temerosas de Dios. Entonces, oramos para expresarle nuestras necesidades, para presentar situaciones afectadas por pecado, oramos para que venga su reino, por fortaleza, oramos para no caer en tentación, para que este sistema del maligno no nos toque, no nos afecte, para interceder por los nuestros, por nuestra nación, ¿no? Por protección, por claridad de mente, por sabiduría, ¿no es cierto? Y sus santos de toda la historia lo han hecho. Oramos pidiéndole perdón, gracia, misericordia. Oramos para buscar su voluntad y no la nuestra. Ese ya es el curso avanzado de oración que nos enseñó Jesús en Getsemaní, ¿no es cierto? Él en su angustia, en su dolor, pero Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Cuando tenemos una relación de comunión y confianza con Dios, cuando lo conocemos a través de su palabra, como acá que le estudiamos en comunidad, sabemos cómo pedirle y qué pedirle, ¿ya? Y yo quiero decirles algo que dijo Juan, el autor de Apocalipsis, en Primera de Juan, su primera carta, 5, 14 y 15. Dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido. Mira qué maravilla. O sea, la fe nuestra es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. No importa el esperar y el no ver, ¿no? Aquí estamos limitados por el tiempo. Dios en los cielos tiene desplegada toda la historia.
Por eso muchas veces estos sellos abiertos, estas trompetas, parece como si fuera un panorama histórico, ¿no es cierto?, de circunstancias y situaciones. Santiago 5:16, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Nuestras oraciones se levantan contra el sistema del maligno y son valiosas para Dios. Recordemos esa gran multitud que Juan ve cuando se abre el quinto sello y clamaban: ¿hasta cuándo, Señor? ¿No? Ahora, cuando en nuestras lecciones de esta semana, cuando el ángel de capítulo 8, versículo 6, aparece al romperse el séptimo sello, vemos que ese ángel tenía un incensario, ¿no es cierto? Y versículo 3 dice: se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar. Y en el verso 5 dice: el ángel llena el incensario con fuego del altar y lo lanza sobre la tierra, ¿no es cierto? Entonces, a aquella pregunta de ese clamor, ¿hasta cuándo?, el Señor parece decir: hasta ahora, ¿no? Quiero recordarte algo por si estas cosas te atemorizan, ¿ya? Yo espero de corazón que estas cosas no nos atemoricen, ¿ya? Mira lo que dice Juan también en su primera carta, 4, 17 y 18. Y al vivir en Dios, porque esa es la iglesia, ¿no es cierto? Nosotros estamos en Él, en Cristo, y Cristo en nosotros. Somos sellados por su Espíritu, somos sellados. Entonces, tenemos que empezar a vivir como ese pueblo, ese reino de sacerdotes que oran, que interceden, que ofician, que sirven a Dios, ¿no? Primera de Juan 4, 17 y 18. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por el temor al castigo, y eso muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Mira, Juan, Pablo, todos se desgañitaban para que comprendamos el amor de Dios. ¿Te acuerdas, Pablo, cuando decía que comprendamos lo alto, ancho, largo, profundo, que es el amor de Dios? El amor de Dios nos ha redimido. Nosotros no tenemos que temer. Jesús nos da la libertad hasta de ser imperfectos, ¿sabes? Porque podemos confesar e inmediatamente Él nos perdona. Mira la maravilla de posición en la que estamos por la obra de Cristo. Dios nos ha dado salida en Cristo. Si aceptamos el regalo de la cruz, nosotros hemos nacido ya a una nueva naturaleza. Somos hijos de Dios. Ese que está sentado en el trono es nuestro Abba, nuestro papito. Somos parte de ese reino de sacerdotes al servicio de Dios. Somos parte de Filadelfia, la iglesia real, la del rey. Quiero leerte una partecita de Filadelfia. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre este mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Una de las cosas más sobrecogedoras de estos eventos que van a suceder es que van a marcar quiénes son los de Dios y quiénes no, por más que digan que son. Porque recuerden a la Odisea, tú dices que eres rico, que no te hace falta nada, que eres una maravilla de iglesia, pero yo te digo, la visión de Dios es totalmente distinta. Por eso el mensaje de Jesús a las iglesias es siempre pertinente en Apocalipsis, es siempre pertinente, ¿no? Entonces, así como el faraón, porque nos recuerdan a la salida del pueblo de Egipto, ¿no es cierto? Así como el faraón oprimió con crueldad al pueblo de Dios, él recibió plagas. Recibió estas plagas como llamadas de atención, como clarinadas a dejar ir al pueblo de Dios para que lo adoren. Todo el sistema del maligno
que hoy está encarnado en ese sistema humano diabólico que se llama Babilonia, que es político, económico y religioso, ¿verdad? Recibe estos llamados de atención, ¿ya? Un llamado ¿a qué? A que se arrepientan, porque estas trompetas son, y así se llama esta charla, la llamada de atención. Vamos a ver 3 partes. Primera, séptimo sello y las 7 trompetas. Segundo, juicios de las primeras 4 trompetas. Y tercero, ayes y terror de las 3 siguientes. Séptimo sello, 7 trompetas. Entre los 6 primeros sellos que estudiamos la semana antepasada hay una pausa, y recién ahora se abre el séptimo sello y se dan estas trompetas. Entonces nosotros sabemos que la trompeta es un instrumento musical de viento con un sonido muy potente, muy fuerte, ¿no? Y en el ámbito militar su toque es de suma importancia, es muy importante. ¿Por qué? Porque comunica, avisa algo a las tropas, da orden, ¿no? Entonces hay un toque para cada cosa. Hay un toque para despertar, ¿no? Creo que se llama Diana. Hay un toque para reunirse, hay un toque para atacar, para ir a la carga, ¿no? Hay otro toque para la retirada, hay otro toque para despedir a un soldado caído, hay otro toque para apagar las luces e irse a dormir. O sea, la trompeta es un instrumento utilísimo en todo lo que significa milicia. ¿Por qué? Porque lo que se hace por medio de las trompetas es dar una orden, exige una respuesta y esta se lleva a cabo. Por lo tanto, podríamos pensar que lo que se hace por medio de estas trompetas, estas 7 trompetas, es anunciar y llamar la atención acerca de algo. Se hará la voluntad de Dios. Esa es la orden, la voluntad de Dios. Veamos Apocalipsis 8, 1 y 2. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello del rollo, hubo un silencio por todo el cielo durante una media hora. Y sabemos qué dramáticos son esos silencios, ¿no es cierto? Y yo sigo viendo todas estas cosas celestiales como una sinfonía, ¿no? Entonces, qué lindo hubiera sido que alguno de esos grandes autores de sinfonías, porque hoy en día hay autores de reggaetón, hayan podido tomar, sí lo han hecho. Bach, por ejemplo, Johann Sebastian Bach, cada obra que él hacía la firmaba SDG, Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Entonces, y dice Juan, vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios en este silencio, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Entonces, estos 7 ángeles que están de pie delante de Dios. Y también nosotros pensamos en los 7 ángeles de las 7 iglesias, ¿no? Que también están en ese sitio. Entonces, cuando el Cordero rompe, pasa estas cosas, se les da estas trompetas, ¿no? En ese momento el ángel del incensario, que habíamos visto al principio, que es otro ángel, ¿no es cierto?, que hace este procedimiento de llenar el incensario, lo arroja sobre la tierra. Y dice que hubo truenos, estruendos, relámpagos y un gran terremoto. Entonces vimos cómo hay un contraste entre el cielo y la tierra. En el cielo hay adoración, sinfonía y orden. Y ahora vemos una orden militar, ¿no es cierto? Porque todo esto ya nos está llevando a temas de guerra, de confrontamiento, de confrontación. Y en la tierra, pues en la tierra hay una lucha feroz entre 2 reinos. El reino de Dios, encarnado en su iglesia, la real, ¿no? Vimos que la iglesia es una empresa divino-humana, ¿no? Jesús es la cabeza y nosotros los miembros, el cuerpo. Una lucha entre la iglesia y el sistema de tinieblas bajo Satanás, encarnado en la tierra, en esa empresa satánico-humana que se llama Babilonia, que ya más adelante en el transcurso de nuestro estudio vamos a ver. Algo que nosotros podemos notar es que en el tiempo también se mueve distinto acá en la tierra y acá y en el cielo, ¿no? Porque para Dios no hay tiempo, Dios es el que es, Dios es siempre presente, tiene toda la historia desplegada, mientras que nosotros estamos confinados a un lugar y a un tiempo, ¿no? Estamos limitados.
Entonces, cuando se abrieron los sellos, vimos al principio, ¿se acuerdan? Los primeros 4 sellos, vimos una caballería, ¿no? Esa caballería de 4 jinetes con sus caballos, que vimos que era como una especie de fuerza conquistadora humana, de poderío humano, ¿no? Es todo ese ímpetu humanista secular que hoy en día tenemos, que nos rodea y que trata de sacar a Dios del corazón de la gente, de los niños, de la historia. Eso lo vivimos, ¿no? Entonces, toda esta caballería humana busca conquistar, busca poder, concentración de poder, ¿no? En su galope causa guerras, hambruna, injusticia, muerte, ¿no? Un sistema que no toma en cuenta a Dios para nada. Entonces, en el 5.º sello vimos la contraparte, que son todos esos mártires que murieron a causa de la palabra de Dios y de haber sido fieles a su testimonio. En el 6.º sello vimos la naturaleza conmovida, terror, y como todos esos poderosos conquistadores humanos se esconden en las cuevas y le dicen a las rocas, caigan sobre nosotros, escondiéndose del rostro de Dios y del Cordero, porque llegó el día de la ira, así dice, ¿no? Entonces, ahora Dios está anunciando en la apertura del 7.º sello los juicios con trompetas. Juan sabía que en la vida de Israel las trompetas también son importantes. Los sacerdotes tenían una que se llama shofar, que era un cuerno de carnero, que tenía un sonido muy profundo, muy fuerte, ¿no? Entonces, los toques de trompeta eran importantes también. Llamaban a las asambleas solemnes, llamaban a las fiestas gozosas, llamaban a la guerra, su trompeta, y las hacían sonar para advertir de peligros a Israel. Bueno, veámoslo todo en más grande. Dios está advirtiendo al mundo entero como fiel centinela. Él está llamando la atención con esos clarines, con esas trompetas. Segundo, los juicios de las primeras 4 trompetas. Nosotros sabemos, y es parte de nuestra fe, que Dios es el creador de todas las cosas, ¿no es cierto? Bien, en Génesis tenemos la descripción de ese proceso en el que Dios empieza a crear, a poblar la tierra, a ordenar, ¿no? A separar la luz de las tinieblas, etc. Parte de la vida del pueblo de Dios, ¿no? De los creyentes y de los que a lo largo de la historia han tomado en cuenta a Dios, es realizar una mayordomía correcta sobre la creación, ¿no es cierto? Cuando Dios instruye a Israel, lo recordamos también el año pasado, le enseña cómo sembrar, cómo cosechar, dando gracias, con gozo, la fiesta de las cosechas. Les enseñó que la tierra debía descansar cada 7 años, un año entero, para que recupere los nutrientes que necesita para estar fuerte. Cómo tratar y cuidar a sus animales, cómo interactuar con todo lo creado, el cuidado de la creación, como parte del dominio que Dios le dio a su criatura cuando le dijo: domina sobre la tierra, sobre los animales, sobre toda la creación, los peces, las plantas, ¿no? Entonces, cuando entra a tallar el sistema que no toma en cuenta a Dios, lo que sucede es que el negocio, la codicia, la búsqueda de poder, que se levanta en el corazón del hombre irredente, lo que hace es destruir la ecología y distorsionar la economía, ¿no es cierto? Estamos viendo recordamos ese caballo con la balanza, ¿no? Ahora, veamos estas primeras 4 trompetas, pero antes recordemos, hay una palabra griega que es la palabra oikos, que significa casa, y se toma como la casa es la tierra, la creación, ¿no es cierto? Y hay una palabra que se llama oikologia, que se traduce como ecología, que significa el cuidado de la casa, y hay otra que se llama oiko, casa también, nomía, toda la norma, y se traduce como economía, todas las normas de distribución de las riquezas, ¿no es cierto?, que Dios ha puesto en la tierra, ¿no? Entonces, veamos entonces las primeras 4 trompetas. ¿Por qué hablo del tema ecológico? Porque ya nos hemos dado cuenta, estas 4 trompetas exacerban todo el daño ecológico a la tierra, ¿no? La primera, Juan B, dice: granizo y fuego mezclado con sangre lanzado sobre la tierra.
Entonces, en el Antiguo Testamento, una de las plagas de Egipto fue granizo y fuego. Y era un granizo enorme. Esta plaga fue con advertencia. Cuando el faraón le llama y le dice, por si acaso, Moisés le dice a faraón, por si acaso viene una plaga de granizo, así que guarden a todos sus animales, a todos sus siervos, ¿se acuerdan? Y unos funcionarios, dice la palabra de faraón, escucharon esto, guardaron sus animales, los otros les importó un comino, y todos los que estaban fuera murieron con esa granizada espantosa, y todas las cosechas se dañaron. Entonces, todo esto ahora en este juicio de trompeta afecta mucho a la ecología de la tierra, porque vemos que se incendia la tercera parte de la tierra, se quemó la tercera parte de los árboles, de toda hierba verde, incluyendo los cultivos, por lo tanto afecta tremendamente al abastecimiento de alimentos, ¿no? La segunda trompeta, ¿a qué afecta? A los mares de la tierra, al mar. Y Juan ve un monte ardiendo que cae al mar y dice que en la tercera parte del mar se convirtió en sangre, mata a la tercera parte de la vida marina, ¿no? Afecta también los alimentos esto, y un tercio de los barcos del mar también son destruidos, lo cual afecta probablemente el comercio, porque la mayoría de barcos que hay en el mar son esos que cargan containers y tienen que ver con el comercio de Babilonia, o no de Babilonia, ¿no? Porque también hay un comercio justo. Tercera trompeta que afecta la tercera parte de las aguas dulces de la tierra, incluyendo ríos, manantiales, lagunas y los reservorios. El instrumento, una gran estrella ardiente, dice, con una antorcha que cae sobre esta agua dulce, que es tan necesaria para la vida, ¿no es cierto? Esta agua se vuelve amarga y ya no son potables, son aguas envenenadas por esta estrella que se llama ajenjo, otras traducciones la llaman amargura. La palabra nos dice que mucha gente murió por beber esa agua amarga. Cuarta trompeta, se dañó la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, perdiéndose así una tercera parte de la luminosidad en el día y de la noche también. Entonces, en Éxodo también nosotros vemos cómo estas plagas azotaron a Egipto. Los egipcios adoraban al sol, tinieblas, tuvieron tinieblas. Pero quiero hacerte recordar algo, los hogares de los israelitas tenían luz, estaban con luz. Dios guardó a su pueblo. Entonces, el corazón del faraón se endurecía cada vez más, pero Dios protegía la zona donde vivían los suyos. Lo que sucede al toque de las primeras 4 trompetas describe un terrible desastre ecológico que afecta grandemente a la tierra y sus habitantes. Nosotros sabemos perfectamente cuál es el efecto de todos estos sistemas injustos, sistemas económicos injustos, ¿no? Todos estos grandes holdings, negocios, conglomerados, el daño que causa todo ese comercio desbordado por la codicia, ¿no? Como los sistemas de protección de las naciones, como podría ser Digesa, ¿no? Salud, todo eso, plagadas de corrupción, ¿no? En las minas, por ejemplo, en otros países tienen mucho cuidado con la ecología. Acá le pasan plata debajo de la mesa al presidente y vienen acá y los ríos los llenan de plomo, ¿no? Aguas amargas. ¿Qué pasa con los niños, con las poblaciones, ¿no? Sabemos que la tala indiscriminada de los bosques afecta el clima. Nosotros escuchamos cada cierto tiempo de incendios forestales enormes, ¿no es cierto? Contaminación de la tierra por insecticidas, por sustancias venenosas. Leí el otro día que en Perú se usan insecticidas y sustancias que en otros países están recontra prohibidos. Pero anda tú coimea a los de Digesa, no pasa nada, ¿no? La humanidad no ha seguido el consejo de Dios para el cuidado de la tierra. Los mares están contaminados, a cada rato hay derrames de petróleo, ¿no es cierto? El plástico, cómo daña a los habitantes del mar. El deshielo, también producto del cambio climático. Los ríos, ni qué decir, contaminados. El río Rima, Dios mío, es un río horroroso. En otras naciones
que tienen principios, bueno, que ya no tienen a Dios como Europa, por ejemplo, sus ríos son tesoros, sus ríos son tesoros. Sin embargo, acá, el río que nos regaló Dios a la desértica ciudad de Lima, Dios mío, debe ser más venenoso que, o sea, Ajenjo hace rato que está nadando. Los ríos contaminados por el ave de las minas, las aguas con plomo, el aire contaminado por los humos industriales, el cambio climático es una de las consecuencias de todo este mal manejo, descuido de la oico, de la casa que Dios nos ha dado para que nosotros seamos mayordomos, ¿no? Todo por ambiciones económicas y ambiciones de poder. Los nevados que alimentan los ríos y lagos están desapareciendo. La apertura de los sellos, así como el toque de estas 4 primeras trompetas, parecen exacerbar todas las cosas, ¿no?, que el sistema de tinieblas propone para la tierra, para la humanidad. El daño de los astros del cielo y de la luminosidad de la tierra disminuida, todo esto van a aumentar el panorama desolador de una tierra que gime esperando su redención. Tremenda llamada de atención. Por último, tercero, los ayes y el terror de las siguientes trompetas. Verso 13 es un preludio como en las grandes sinfonías también, ¿no? En este preludio vuela un águila. No les digo que yo siento que estas cosas se podrían representar en una gran escena, ¿no? Así como a veces se representan tantas cosas, ¿no? El preludio, Juan vio un águila que cruzaba los cielos gritando fuerte: terror, terror, terror. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así, otras traducen ay, 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 por todos los habitantes de este mundo, por el toque de estas trompetas que vienen. Cada trompeta es un ay, cada trompeta es un terror. Y así como santo, santo, santo quiere decir extremadamente santo, terror, 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 ay, ay, ay significa extremadamente dramático y terrible. Quinta trompeta, Juan ve una estrella que había caído del cielo a la tierra. Y vimos en nuestras lecciones que es muy probable que esa estrella sea Satanás, ¿no? Hemos visto 3 referencias que me parecen correctas, incluyendo una a Jesús cuando dice: yo vi a Satanás caer del cielo, ¿no? Comparar estrellas con ángeles también, ¿no? Entonces, a esta estrella, a este ángel, se le da, dice, la llave del pozo del abismo. Y si tú te das cuenta, sigue Dios Todopoderoso teniendo el control de todos los eventos. Tu papito es el rey del universo y es el soberano que controla todos los eventos, así nos parezcan locura y extremos. Entonces, Dios es el que tiene el control, el diablo recibe permiso y recibe la llave para que se abra el abismo y los poderes del mal, porque de ahí lo que salen son demonios, ¿no?, atormenten a la humanidad, a toda la humanidad, dice, no, a la irredenta, a los que no tenían el sello de Dios en sus frentes, ¿no es cierto? El abismo. Nosotros podemos recordar, ¿se acuerdan el evento de ese endemoniado gadareno, ¿no?, que Jesús liberó y que resulta que no tenía un demonio, sino tenía una legión de demonios? Y esta legión le ruega a Jesús que no los mande al abismo, ¿ok? Y que permita que vayan donde unos cerdos, etcétera, etcétera, ¿no? Las cartas de Primera de Pedro y también la carta de Judas, ahí mencionan a demonios reservados para el juicio. Dice, ángeles caídos que no guardaron su dignidad, ¿ok?, que están confinados en prisiones. Entonces, al abrir el abismo, indudablemente pues se produce una infestación de los peores demonios. Juan ve y trata de explicar, y ve un humo, dice, que sube del abismo. Pudiera ser que hay fuego en ese abismo, que podría ser, algunos estudiosos hablan del fondo, del centro de la tierra, ¿no? Pero también después describe este humo como una enorme cantidad de langostas extrañas. Y sabemos que cuando hay plagas de langostas oscurecen todo, parece como si fuera una humareda, ¿no?, que todo lo tapa.
Entonces, estos seres diabólicos, Dios les puso límites, porque Él es el soberano. Aún el mal, ¿no? Dios les pone límites. Ellos atacaban a aquellos que no tienen el sello de Dios, infligiéndoles un terrible dolor, otro límite, por 5 meses. Y no iban a morir, ese es otro límite, aunque ellos querrían morirse, ¿no? Acá sí nosotros vemos algo que es sobrecogedor. Por eso yo les dije cuando estudiamos el mensaje de Jesús a las iglesias, que ese mensaje es sumamente importante, es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque en medio de este horror, ahí va a haber un claro deslinde de quiénes son los de Dios y quienes dicen que lo son, pero no lo son. Esto es tremendo y es bien sobrecogedor, ¿no es cierto? La falsa iglesia será muy afectada, ¿no? Y nosotros también debemos de entender que este reino de sacerdotes al servicio de Dios, ¿no? Estamos viviendo todavía la era de la gracia. ¿Y cuál es el mandato que Jesús nos hizo desde hace casi 2000 años? Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio de la gracia, lo que Él ha hecho por nosotros, enséñenle a la gente a hacer las cosas que Él ha mandado, y Él estaría todos los días con nosotros, esa es nuestra seguridad. Ahora, la pregunta es, si nosotros somos ese reino de sacerdotes, ¿cómo no vamos a ofrecerle a la tierra ese maravilloso antídoto que se llama la sangre de Cristo? ¿No es cierto? Leí algo muy lindo que dice, no es tiempo de maldecir la oscuridad, es la hora de brillar. Porque si te das cuenta, quienes van a brillar, así como las plagas de Egipto, Egipto estaba en quiebra total, todo hasta el perno, y ahí estaban los esclavos, esos esclavos ahí, ¿no? Que eran lo último de Egipto, con luz, sus animales ahí vivos, ¿no? Entonces, en este tiempo, las personas con el sello de Dios en la frente, que también habla de un pensamiento, de unas ideas, de la verdad, y sabemos también cómo Satanás está atacando por medio de las ideas últimamente, ¿no? De ideologías, de mentalidades, ¿no es cierto? Está quebrando lo que antes parecía inconmovible acerca de la moral de Dios, lo están poniendo en duda. Entonces todo esto llamará poderosamente la atención y los creyentes serán luz en medio del dolor y las tinieblas. Dios llama la atención. La sexta trompeta, una voz desde el altar, dice de los cuernos del altar, ¿no? Da una voz y la pregunta era ¿de quién es esa voz, no? Entonces nosotros podríamos presumir que es Dios, la voz de Dios, porque si nos acordamos del arca del pacto, que era ese mueble tan sagrado que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, que tenía 4 cuernos, ahí en esos cuernos se derramaba la sangre del cordero, ¿no? Y el sumo sacerdote entraba a ministrar ahí, pero ahora ya no hay ni velo ni nada de frente, los sacerdotes entramos a orar, a ministrar, a servir a Dios, ¿no es cierto? Entonces podríamos pensar que esa voz es la voz de Dios, y da una orden, sean desatados los 4 ángeles que estaban atados junto al Éufrates. Y estos ángeles eran recontradestructores, porque al ser desatados aparece inmediatamente un horroroso ejército demoníaco, eso sí, con ya todo el permiso de matar a la tercera parte de la humanidad por medio de fuego, humo y azufre. La soberanía de Dios les había puesto límites, ¿no? Pero, y Él había reservado a esos ángeles para esa hora, para ese día, para ese mes y para ese año, ¿no? Juan habla de 200 millones de tropa a caballo. ¡Wow! Y cuando vemos estos caballos galopando, nos damos cuenta, así como esos 4 jinetes del Apocalipsis que salen galopando, o sea, conquistadores, fuerza, poder, violencia, ¿no es cierto? Entonces vemos a estas horrorosos tropa a caballo, que dice que tiene cabeza de león por su furia, por su violencia, un león rugiente, bocas que las que salía fuego, humo y azufre, con esas bocas matan, ¿no? Y con contraparte el Cordero de Dios va a venir con una espada que sale de su boca, que es su palabra, ¿no? Entonces
Estas tienen corazas de guerra, lo que nos hablan pues de ataque militar, tienen colas como serpientes que pueden dañar con sus cabezas, ¿no? Sabemos el paralelo que hace Dios de Satanás con la serpiente antigua. Lo más sobrecogedor de todo esto es que uno pensaría que ante tal ataque horroroso, ¿no?, de tan horribles demonios, la gente se iba a rendir, ¿ah? Porque si Dios llamó la atención a Faraón era para mostrar que él era Dios y que Faraón no era Dios. Pero aquí pues está todo el ímpetu humanista que sí se cree Dios, y Juan dice: ni aún así se arrepintieron, no dejaron su impiedad y pecado. Dice: no dejarán de adorar demonios y a ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera. O sea, ¿se acuerdan que vimos en Egipto que sus propios dioses se volvieron contra ellos? Y acá también, si adoran a demonios, toma demonios hasta saciarte, ¿no? Ellos dicen que estos hombres siguen matando, siguen en sus brujerías, siguen en su inmoralidad sexual, siguen en sus robos. Estas llamadas de atención no ablandan sus corazones. Ellos son la obra acabada de Satanás, porque su negocio es la condenación, mientras que el negocio en el que estamos de nuestro Señor y Rey es la salvación. Estos dos ayes o terrores son como si Dios descorriera el velo y nos revelara y permitiera que veamos lo verdaderamente horrible, terrible, que es el pecado. Hoy en día la gente sigue hablando: ay, lo mío ha sido un error ético, mas no es un delito. La gente sigue hablando: ay, sé más tolerante, pobrecitos ellos, ¿cómo puedes decir que es pecado? La gente sigue tratando de cambiar las leyes para que el pecado ya no sea pecado. Y la inmoralidad galopante, ¿sí o no? Lo vemos, ¿no es cierto? Porque somos un reino de sacerdotes al servicio de Dios. Dios usa medidas extremas para que la gente se vuelva a Él. Pero ¿sabes una cosa? La medida más extrema de la historia fue la cruz. La cruz fue brutalmente extrema. ¿Sabes por qué? Porque el que es digno, y sabemos por Apocalipsis cuán digno es Él, se hizo indigno para que tú y yo seamos libres. Y Él nos selló con su Espíritu Santo. Quiero leerles unos versículos de Romanos 8, que tienen mucho que ver con esto. Lo escribe Pablo desde el 20. Mira: contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios, del pecado, ¿no es cierto? Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos nosotros como una muestra, los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno tiene algo ya, no necesita esperarlo, dice. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Mira lo que nos dice el Señor, ¿ya? Jesús, nuestro Rey maravilloso, que ahora es el nombre sobre todo nombre, ¿no? Magnífico. Jesús prefirió descender a la tierra y descender al lugar de los muertos antes que pasar la eternidad sin ti y sin mí. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu revelación en este libro que tú diriges a la iglesia. Te damos gracias, Señor, por tu mensaje de advertencia a la iglesia en los capítulos 2 y 3. Te damos gracias, Señor,
porque tú hiciste todo lo necesario para que nosotros seamos ese reino de sacerdotes a tu servicio. Señor, ayúdanos a nuestro corazón a no tener ni un solo recoveco en el que guardemos cosas que te desagradan, ni un solo rincón de nuestro ser quede fuera de tu vista. Tú lo ves todo, Señor, pero a veces somos tontos y pensamos que todavía nos podemos esconder entre los árboles del huerto. Ayúdanos, Señor, a discernir si somos de esa iglesia que se llama Filadelfia, la verdadera iglesia, la del Rey, y ayúdanos también a tener el valor, la firmeza y la sabiduría para compartir tu gracia, tu amor y el mensaje del Evangelio. A ti sea la gloria, la honra y el honor. Y Señor, en nuestras peticiones como sacerdotes, ese incienso que mecemos delante tuyo, atiende nuestras súplicas y danos toda la paciencia y la fe para esperar lo que todavía no vemos y tener convicción de las cosas que todavía no suceden. Gracias te damos, tus promesas son ciertas, a ti te adoramos y a ti sea la gloria. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.